Hay un secreto enterrado bajo las piedras de Valle Salvaje, y los muertos no pueden callarlo para siempre. Piensa en esto por un momento. Mientras el ataúd de Adriana descendía lentamente hacia la tierra fría, mientras los rezos del sacerdote llenaban una capilla vestida de negro y coronas blancas, alguien en ese mismo recinto cargaba con un secreto capaz de destruir todo lo que queda en pie. Un bébé intercambiado. Una identidad robada. Y una red de silencio tejida con miedo, culpa y cobardía. Esto no es solo la historia de una muerte. Esto es la historia de cómo una mentira puede crecer tanto, tan profundamente, que termina convirtiéndose en la única verdad que conoce una familia entera. Bienvenido a Valle Salvaje. Donde el duelo no limpia las almas, las expone. Empecemos por donde duele más. Por Rafael. Hay algo en la forma en que un hombre roto camina por los pasillos de su propia casa que resulta más devastador que cualquier grito o llanto. Rafael no llora, no grita, no golpea las paredes. Simplemente, vaga. Como si sus pies ya no recordaran el camino hacia ningún lugar con sentido. Cada estancia del palacio es un archivo de recuerdos que él no pidió conservar, la silla donde Adriana se sentaba a coser, la ventana desde donde ella miraba el amanecer, los pasillos que alguna vez recorrieron tomados de la mano. Ahora esos mismos espacios son cuchillos. Y Rafael los camina todos, uno por uno, como si el dolor fuera una penitencia que merece. Cuando expresó su deseo de marcharse a trabajar las tierras, muchos lo interpretaron como un gesto de escapismo, una huida disfrazada de laboriosidad. Pero hay algo más oscuro detrás de esa decisión. Rafael no quiere escapar del dolor. Quiere castigarse con él. Alejarse de María, de esa niña que llegó al mundo en el mismo instante en que Adriana se fue, es una forma retorcida de no tener que mirar a los ojos a la única persona que le recuerda, con absoluta crueldad, lo que perdió. Y entonces llega la frase que lo dice todo. Cuando Alejo le pide que se quede, que María lo necesita, que al despertar buscará la presencia de su padre. Rafael responde con una frialdad que hiela la sangre. La bebé es solo eso. Un bebé. No sabe quién es su padre. No distingue su ausencia. ¿Sabes qué es eso? No es indiferencia. Es un hombre que ya no se reconoce a sí mismo como padre, porque en su mente, ser padre era un rol que construyó junto a Adriana. Sin ella, no sabe cómo ejercerlo. El vínculo que debería ser su tabla de salvación se convierte en su mayor tormento. Y eso, psicológicamente hablando, es uno de los tipos de duelo más destructivos que existen. Aquel que convierte el amor en una herida que no cierra porque seguir amando significa seguir sufriendo. Luisa lo intenta. Se acerca con palabras suaves, con la ternura de quien conoce el alma de alguien desde adentro. Le dice que Adriana querría verlo fuerte, que su hija lo necesita. Y Rafael se quiebra en silencio. No con lágrimas. Con una retirada abrupta, casi animal, como un ser herido que huye del calor porque ya no sabe recibirlo sin dolor. Alejo lo observa y dice en voz baja lo que todos piensan. Es como si Rafael hubiera muerto junto a Adriana. Y tiene razón. Ahora quiero que te detengas un momento en la escena de Pedrito. Porque en medio de tanto dolor adulto, tan calculado y tan oscuro, hay un niño tumbado en la cama de su hermana muerta. No porque esté perdido. No porque nadie lo cuide. Sino porque allí, entre esas sábanas que ya nadie ha cambiado, aún queda el perfume de Adriana. Y ese niño, con una lucidez que ningún adulto del palacio posee en ese momento, entendió algo fundamental. Los recuerdos tienen olor. Y cuando ese olor desaparezca, ella se irá del todo. Luisa lo encuentra así, tendido, con la mirada perdida en el techo, respirando el último rastro de su hermana. Y no lo reprende. No lo arrastra de vuelta al funeral. Se tiende junto a él. Y hablan. En susurros, sobre la risa de Adriana, sobre su fuerza, sobre lo que significó para ambos. Ese momento pequeño, casi invisible entre tanto conflicto y tanto poder en juego, es el más humano de todo Valle Salvaje. Dos personas que se permiten sentir sin estrategia, sin segundas intenciones, sin manipulación. Y luego Pedrito dice algo que merece detenerse a escuchar. Dice que deben bajar, que no pueden dejar sola a Bárbara. Y bajan, tomados de la mano, cargando entre los dos un duelo demasiado grande para sus hombros. Eso es Valle Salvaje en su mejor momento. La verdad debajo de la tragedia. Pero ahora hablemos de la guerra, porque en este palacio, incluso el duelo tiene enemigos. José Luis, el patriarca. El hombre que construyó su identidad sobre el pilar del control absoluto, la autoridad inquebrantable y la apariencia de orden. Un hombre para quien la lealtad es una transacción y el amor, en el mejor de los casos, una herramienta. Llevan años mirando a este personaje actuar desde la cima, convencidos de que su poder era sólido como roca. Pero esta semana,
Las grietas empezaron a hablar. La amenaza de Enriqueta los sacude desde afuera. Ella y Braulio no van a marcharse. No hasta descubrir al asesino de Domingo. Y si alguien intenta expulsarlos, están dispuestos a provocar un escándalo que recorra todo el reino. La acusación de que en la casa grande de Valle Salvaje se oculta a un asesino es, para José Luis, algo peor que un insulto. Es una herida en la única cosa que realmente protege, su nombre. Pero lo que no esperaba es que la amenaza interna fuera aún más peligrosa. Alejo se planta frente a su padre. Con palabras medidas pero con una firmeza que hace tiempo no se veía en él. Le dice que no pueden seguir permitiendo que las sospechas apunten a Rafael, que su hermano es inocente, y que si la presión continúa, él mismo confesará lo que sabe. Esa frase flota en el aire como una condena. José Luis comprende en ese instante que su propio hijo está dispuesto a enfrentarlo, que la lealtad filial tiene un límite, que ese límite se llama justicia, y que ignorarlo puede costarle más de lo que está dispuesto a perder. Ante todo eso, ¿qué hace José Luis? Reitera su orden de expulsión. Se aferra a la autoridad como único escudo frente a un mundo que se le escapa de las manos. Es la respuesta de un hombre que aún no ha aprendido que el poder se sostiene con verdad, no con decretos. Si llevas tiempo siguiendo Valle Salvaje y no quieres perderte ni un solo detalle de todo lo que está a punto de explotar en este palacio, este es el momento de suscribirte al canal y dejar tu me gusta en este video. Porque lo que viene ahora es donde el secreto más oscuro empieza a mostrar su rostro. Hablemos de Luisa. Y del juramento. Hay un tipo de promesa que no se hace en voz alta para que otros la escuchen. Se hace ante una lápida, en la soledad de una capilla, cuando la única testigo es la persona a quien ya no puedes mentirle porque ya no está. Ese es el juramento de Luisa. Prometió investigar lo que ocurrió la noche del parto. Prometió descubrir si hubo un intercambio. Prometió sacar la verdad a la luz, aunque eso significara remover cada herida, enfrentarse a cada mentira, desafiar a cada persona que cargue con un secreto. Y Luisa no hace promesas en vano. Cuando se acerca a Bárbara y le dice con cuidado, con el tacto de alguien que sabe que cada palabra puede romper algo irreparable, que el bebé que Adriana dio a luz era un varón, el silencio que sigue tiene un peso físico. Bárbara la mira. Y en esa mirada conviven la incredulidad, el horror y algo todavía más doloroso, la sospecha de que podría ser verdad. Porque Bárbara es una mujer inteligente. Y las mujeres inteligentes, cuando algo no encajó en su momento, lo guardan en algún lugar del corazón aunque no sepan exactamente qué hacer con ello. Si ese intercambio ocurrió, María no es hija de su hermana. Y eso no solo redefine identidades, redefine lealtades, herencias, vínculos y todo el andamiaje emocional que sostiene a esa familia. Pura y Petra lo saben. Y ese saber las está destruyendo desde adentro. Habían considerado confesar después de la muerte de Adriana. Pero Pura frenó el impulso. Argumentó que revelar la verdad ahora solo agravaría la tragedia. Que ellas no causaron la muerte directamente. Que el secreto es el único escudo que les queda. Petra, en cambio, siente que el silencio es una soga que se aprieta con cada día que pasa. Cada mirada en el pasillo es una acusación. Cada nombre pronunciado en voz alta en esa casa suena como un martillo. Y entonces José Luis se entera de que Luisa pretende acercarse a María. Y la bloquea. Le corta el paso con una frialdad calculada. Insinúa que su interés no es genuino, que busca recuperar una influencia que ya no le corresponde. La humilla con la precisión de quien ha humillado muchas veces antes. Pero esta vez, hay consecuencias. Rafael lo oye. Y Rafael, el hombre que llevaba días flotando como un fantasma por los pasillos del palacio, de repente tiene un motivo para volver al mundo de los vivos. No para consolarse, para enfurecerse. Adriana quería que Luisa estuviera aquí, sentencia. Y en esa frase corta, en esa declaración sencilla, hay más fuerza que en cualquier decreto que José Luis haya pronunciado en años. El nuevo duque de Valle Salvaje no está pidiendo permiso. Está defendiendo la voluntad de su esposa muerta frente a su propio padre. Y ese gesto, ese pequeño acto de rebelión, marca el inicio de una alianza que el patriarca no había calculado. Ahora hablemos de los otros tableros que se mueven en la sombra. Damaso está solo. O casi. La conspiración que tejió con paciencia y con rabia se deshace como tela mojada. Mercedes se rompe ante la tumba de Adriana y admite que no tiene fuerzas para continuar. Victoria, esa mujer de doble filo que puede consolar a un niño con una mano y destruir una familia con la otra, le advierte que tampoco puede seguir. Que el fuego que están avivando puede consumirlos a todos. Damaso los escucha. Y no lo acepta. Para él, cada tragedia, cada muerte, cada lágrima derramada en ese valle tiene una raíz común que se llama José Luis.
Y mientras ese hombre permanezca en el poder, la guerra no termina. Pero convencer a personas rotas de pelear es la tarea más ingrata del mundo. Y Damaso empieza a aprenderlo de la manera más dura. En otro rincón del dolor. Francisco y Peppa. Una historia que duele de una manera diferente. No con gritos ni con traiciones manifiestas, sino con silencios que dicen todo lo que las palabras evitan. Francisco le pregunta, casi suplicando, si está con él por amor o si el fantasma de Martín sigue habitando su corazón. Y Peppa guarda silencio. Otra vez. Ese mutismo no es crueldad. Es la confesión más honesta que ella puede dar en este momento. Porque no sabe mentirle. Pero tampoco sabe renunciar a lo que siente. Martín, mientras tanto, lucha contra algo quizás más difícil aún que el desamor. Lucha contra la sospecha. Victoria sembró en Matilde la idea de que fue él quien reveló sus planes de boda. Y Matilde, aunque no quiere creerlo, no puede ignorar la precisión con la que esa información fue usada como arma. Martín lo niega. Con firmeza, con desesperación, con la rabia de quien sabe que la verdad no siempre alcanza para limpiar una reputación. Y tiene razón en temerlo. En Valle Salvaje, la verdad llega siempre tarde. Luisa y Alejo, por su parte, comienzan a aceptar lo inaceptable. El pacto impuesto por José Luis los mantiene separados. Y después de todo lo que vivieron, después de haber rozado la muerte, la resignación empieza a instalarse como una niebla fría. El amor sigue intacto. Pero intacto no significa libre. Y en ese espacio entre el amor y la libertad es donde más duele. Antes de las teorías finales, necesito que me digas en los comentarios, ¿crees que alguien en el palacio sabe exactamente dónde está ese bebé varón que Adriana dio a luz? Y ahora, las teorías. Primera teoría. El bebé varón de Adriana no murió esa noche. Fue entregado a alguien de confianza, o no tan de confianza, lejos del palacio. Y la persona que orquestó ese intercambio no fue Pura ni Petra actuando solas. Alguien con poder dentro de la casa grande dio la orden. Alguien que entendía exactamente lo que significaba que naciera un varón en ese momento, en ese contexto, con esas implicaciones para la herencia y el título. José Luis no está fuera de esa ecuación. Que el bebé fuera varón era una amenaza directa a los planes que él tenía trazados. Un heredero en el momento equivocado puede desequilibrar décadas de control. Y José Luis no tolera desequilibrios. Segunda teoría. Victoria sabía del intercambio antes que nadie. Su aparente ternura con la pequeña María, su forma de sostenerla en brazos, su disposición constante a estar cerca de Bárbara y del bebé, no son gestos desinteresados. Victoria nunca hace nada sin calcular el retorno. Si en algún momento puede usar la identidad real de María como moneda de cambio, ya sea para negociar con Rafael, para presionar a José Luis, o para destruir cualquier alianza que se forme contra ella, lo hará sin dudar. María puede ser su carta más valiosa, y ella ya la tiene en las manos. Tercera teoría. La confesión de Alejo no llegará en el momento que él planea. Llegará en el peor momento posible. En medio de una confrontación pública, cuando más daño pueda hacer y cuando menos control haya sobre las consecuencias. Porque los secretos en Valle Salvaje no salen a la luz de forma ordenada. Explotan. Y cuando Alejo abra la boca para decir lo que sabe, no solo salvará a Rafael. Detonará una cadena de revelaciones que nadie, absolutamente nadie en ese palacio, estará preparado para recibir. Valle Salvaje está al borde. No de una crisis. De una transformación. El duelo abrió heridas que durante años permanecieron cosidas con hilo del silencio y la conveniencia. Adriana se fue. Pero se fue dejando encendida una mecha que ahora recorre los pasillos del palacio como fuego bajo la madera. Luisa camina sobre ese fuego con la determinación de quien ya no teme quemarse. Rafael emerge de las cenizas de su propio dolor para defender lo único que le queda. Y en algún lugar, entre las sombras y los secretos, existe una verdad que cuando salga a la luz, no dejará piedra sobre piedra. ¿Estás listo para lo que viene? Porque Valle Salvaje apenas está comenzando a mostrar sus garras.